Regresamos en Camino a los Pinos y vamos a ver un reportaje que nos pone al día en esta primera etapa que llevan el proceso electoral del próximo año. México entró a la carrera electoral rumbo al 2012. Los partidos políticos están ocupados en la selección de sus candidatos presidenciales. PAN, PRI y PRD tienen sus particulares retos y escenarios. Cada uno encara una problemática que corresponde a su hechura específica. Y es que cada instituto político muestra su rostro en los personajes que buscan la candidatura presidencial. El Partido Acción Nacional hizo una pasarela con 7 suspirantes. Los titulares de las Secretarías de Educación, Alonso Lujambio; Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano; y de Desarrollo Social, Heriberto Félix, además de los legisladores Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota, así como el gobernador de Jalisco, Emilio González. De ellos, solo quedaron 3: Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill y Ernesto Cordero. Tanto Vázquez Mota como Krill son candidatos naturales. Han sido legisladores destacados y ese papel les ha otorgado de manera natural una preeminencia en todos los asuntos nacionales. En la misma lógica, es evidente que otro candidato natural sería uno surgido de las filas del gabinete presidencial. Le ha recaído el distingo de la propuesta a Ernesto Cordero, exsecretario de Desarrollo Social y exsecretario de Hacienda. El candidato será elegido por una votación entre activos y adherentes a ese partido. Deberán aparecer en el padrón de Acción Nacional el 18 de febrero. Por su parte, el PRI, con 2 rostros visibles, sigue su propia estrategia intentando ocultar lo obvio. Enrique Peña Nieto será su candidato. Como la ley electoral impone el silencio hasta el inicio del proceso electoral con candidatos registrados, el partido no quiere perder espacios mediáticos y exposición pública que se requiere hasta marzo de 2012. Y el PRD tiene quizá un escenario más complicado. Luego de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no diera señales por volver a participar en la elección interna, el PRD se quedó con 2 cartas fuertes: Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, y Andrés Manuel López Obrador. Lo complejo de este proceso se define por lo que está en juego. No es solamente la candidatura presidencial lo que se está pretendiendo definir, sino que también, muy apegado a ello, la candidatura perredista al gobierno del Distrito Federal. El PRD, que es el único de los 3 grandes partidos que no ha ocupado la presidencia de la República, observa como distante la posibilidad de ganar esa plaza y quiere jugar a lo seguro: el gobierno del Distrito Federal. Parecería que López Obrador es invencible en la pelea por la candidatura, pues como tradicionalmente ha actuado cuando una elección no le favorece, podría presionar para quedarse con la designación. Sin embargo, el trabajo de Ebrard como administrador más que gobernante de la ciudad y los amarres que podría tener con otras fuerzas políticas podrían dar la sorpresa. En febrero, muchas dudas se resolverán y sobre todo los mexicanos sabremos a quiénes nos tocará elegir en las urnas. Pues Lorenzo, como antes de ir al corte hablábamos, también hay que tocar el tema del IFE. Yo tengo una postura ahí muy clara. El problema es que el IFE, que en la teoría, en la ley, además, es una institución que debe tener consejeros autónomos, ciudadanos, independientes. Lo que ha sido en la práctica es que los partidos nombran por cuotas, dependiendo a su número de diputados, de su bancada en la Cámara de Diputados, a gente afín. El problema es que cada vez que nombran consejeros del IFE, los nombran con menor trayectoria, menor personalidad y menor experiencia. Tienen menos biografía cada vez, buscan personajes cada vez más abyectos, Lorenzo. Pues mira, yo creo que aquí hay dos enfoques. Uno, a la ciudadanía, al gobierno, a los partidos, al sistema político, nos costó mucho en este país construir un instituto electoral imparcial, eficiente, con un gran aparato de vigilancia, organización, seguimiento, planteamiento, marco jurídico, para que los partidos políticos funcionen y en consecuencia nuestra democracia sea legítima, legal, creíble y confiable.
Esto descansa no solo en el grupo de consejeros ciudadanos, sino en un gran grupo de profesionistas que están dentro de la administración. De acuerdo, Lorenzo, pero los Ahora, consejeros, el problema es que cada vez salen más... Tu visión yo creo que es la que tenemos todos los ciudadanos, es decir, dónde encontrar personalidades con experiencia, con conocimiento, con formación profesional profunda del tema y que además tengan una ética profesional imparcial en su manejo electoral. Y los partidos políticos están en la lucha del poder. Esa es su función y no dejan rincón sin buscar la lucha del poder. Entonces hay un conflicto entre el diseño institucional del IFE y el diseño institucional del sistema político mexicano. Absolutamente. El problema es que se vuelven juez y parte, o sea, al momento de los partidos a través de sus bancadas legislativas designar a los árbitros de la contienda, lo que están haciendo cada vez es poner árbitros que estén más a modo. ¿Te acuerdas? Aquí en Camino a los Pinos lo conversábamos con Luis Carlos Ugalde. Siempre está la tentación de los líderes parlamentarios, de los líderes políticos, cuando una vez designan a un consejero del Instituto Federal Electoral, pensar que va a estar supeditado. Como ha habido ya casos en donde esto no sucede, cada vez buscan personajes con menor empaque, con menor independencia, para que estén sujetos a una llamada, a algún interés de alguno de los partidos, y por eso es difícil que logren conciliar un acuerdo, porque entonces ya no están realmente conciliando biografías, trayectorias para hacer un instituto pues de las dimensiones que requiere el país, sino lo que están haciendo es privilegiar la cercanía, Lorenzo. Porque fue mi empleado, muchos de ellos tienen pasado de colaboradores, de líderes políticos de cada una de las bancadas que los proponen. Y fíjate, habiendo institutos electorales en los estados en donde se ha podido también entrenar y capacitar personajes para hacer este proceso, pues lamentablemente no tenemos una gran fuente de referencia de este tipo de personas que tengan un expediente limpio, un expediente Justamente por eso, Lorenzo, porque a los partidos les da miedo a alguien independiente, alguien autónomo, alguien con experiencia, alguien con una biografía propia que no se vaya a prestar a los juegos en el momento de la contienda electoral. Exacto, y tenemos un instituto que es árbitro y es autoridad. Y este diseño quizá es el que está generando el problema, porque en el momento que los consejeros ciudadanos son los que tienen el veredicto de la elección, son entonces presa o elementos que están muy sujetos a la ambición de los partidos políticos en su lucha por el poder. Recordemos que todos los partidos políticos tienen además representantes en el IFE, con voz y con todas las prerrogativas para poder hablar y proponer sus actividades. Y además de esto, los consejeros ciudadanos, que deberían ser un grupo neutral, un grupo ajeno, un grupo objetivo, pues están sujetos a esta presión de los intereses políticos que emanan de los partidos y que se atoran mucho en el Congreso. Es imposible pensar que se pueda llevar a cabo grandes reformas en el país, en su formato constitucional o en el modelo de gobierno, si no son capaces de encontrar a tres personas que necesariamente pero el problema es ese, venir. Lorenzo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, pues, oye, si hubiera personalidades con una trayectoria como las hubo en el pasado, y eso no obsta que puedan después estos personajes acceder a otros cargos públicos. Vamos a decirlo con todas sus letras: Juan Molinar, Miguel Ángel Granados Chapa, Santiago Krill, Alonso Lujambio. En fin, ha habido gente que transitó en el Consejo General del IFE, José Goldenberg, y después algunos de ellos han tenido otras actividades públicas. Pero al momento de llegar a ser consejeros, por lo menos tenían alguna trayectoria destacada en la academia, en el periodismo, como ideólogos, en alguna de las corrientes, digamos. Con publicaciones del tema, etcétera. Pero digamos, tenían una biografía que defender, Lorenzo. Hoy el problema es que se buscan a gente que después de haber sido consejeros nadie se acuerda de su nombre, en muchos casos, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Sí, yo creo que aquí el tema es que de esa manera va a venir el trámite. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento, estoy totalmente de acuerdo con la inconformidad tuya, nuestra, de los ciudadanos respecto a la forma como se han comportado los actores políticos, los dirigentes de los partidos, los legisladores, y que necesariamente tenemos que llevar esto a una nueva reforma, quizá a una nueva etapa del IFE en su diseño institucional. Absolutamente. Lorenzo, pues vamos a otro corte. Por favor, estamos en Camino a los Pinos. Usted también opine. ¿Qué opina de estos candidatos? Es más, nos comprometemos a presentar en la siguiente emisión quiénes son los que se entramparon. Vamos a analizar la biografía de estos candidatos que se quedaron ahí en el tintero, que no lograron la mayoría legislativa, y veamos también por qué seguramente no la lograron.
Vamos a un corte y regresamos.